¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Este Mediador en el que vamos a hablar de cómo ser un buen líder, de cómo manejar problemas con liderazgo en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones, también en nuestro día a día, de forma personal y profesional, cómo delegar, cómo afrontar esas conversaciones difíciles, cómo negociar también como un pro y la importancia de cultivar confianza en nuestros equipos con las demás personas, la importancia de afrontar conversaciones, la calidad de las conversaciones que va a repercutir en mejores relaciones. Vamos a hablar de herramientas como los círculos de escucha activa, como la coordinación de acciones, temas que no te puedes perder. Tenemos a Eli, una invitada estrella que te va a encantar, así que nada, nos vemos dentro. Y no te olvides de darle a me gusta, de compartir este vídeo para que sigamos creciendo. Nos vemos dentro. Bienvenidos a otro episodio de Este Mediador. ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un episodio con una invitada estupenda que se llama Elia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la Muy bien. invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Pues os comento un poquito quién es Eli, seguro que muchos la conocéis. Ella es, aparte de abogada, es mediadora, especialista en prevención, gestión y resolución de conflictos en empresas familiares y organizaciones. Es facilitadora, algo que aquí no se ve mucho, facilitadora, una profesión que nos vas a explicar en detalle de procesos de diálogo. También eres mentora de líderes, que el tema del liderazgo vamos a hablar mucho hoy, cómo ser un buen líder, cómo manejar problemas, conflictos en organizaciones, sobre todo, porque es un foco de conflictos, ¿no? Echamos mucho tiempo en nuestro trabajo, en empresas, en compañías, y una persona como tú, con tus habilidades, pues nos puede dar luz y consejos. Así que vamos a indagar mucho sobre ese tema. Aparte, docente universitaria en la Universidad Nacional del Litoral. También formas parte de Tejerredes, de despacho propio, a una todoterreno también. Así que, Eli, bienvenida. ¿Estás preparada para la entrevista? Cuéntanos cómo estás esta tarde. Estoy totalmente lista. Bueno, pues un placer contar contigo y siéntete libre de hablar de lo que quieras, de contestar a lo que quieras. Mi objetivo en esta primera parte de la entrevista es hacerte muchas preguntitas con respuestas cortas. Sé que es complicado, pero mi idea es sacar el máximo valor, sacar esos consejos, esos recursos que tienes tú como gestora de conflicto. No solo mediadora, eres gestora, eres abogada. Al final cuentas con muchas habilidades y que nos van a venir bien a nosotros, a los profesionales y a las personas de la sociedad, que todos tenemos conflictos, todos tenemos discusiones difíciles, todos tenemos que liderar también en algunas facetas de nuestra vida. Entonces, vamos allá, ¿te parece, Eli? Me encanta. Pues la primera, ¿qué se encendió en ti para dedicarte a lo que te dedicas a día de hoy? La curiosidad se encendió cuando me di cuenta que la resolución de conflictos desde el litigio no resolvían todos los problemas, o por lo menos los que yo observaba. Eso me pasó siendo estudiante. Ahí se encendió mi curiosidad por encontrar otras metodologías de resolución de conflictos. O sea, eres abogada a día de hoy, sigues siéndolo, y eres abogada Claro. litigante, canchera. Yo ejercí la profesión como abogada litigante un tiempito muy cortito, acompañando el estudio de mi papá, de mi familia, todos son abogados, y en ese proceso fui como confirmando, no me sentía cómoda en ese paradigma, no sentía que llegábamos como un poco tarde a la resolución de los problemas. Entonces yo ya era mediadora, porque me formé como mediadora mientras me iba recibiendo de abogada en paralelo. Así que ahí sentí como el primer quiebre y empecé a aplicar, sin que esté todavía la ley de mediación en Argentina, mi provincia en realidad. Y después cuando vino la ley y se generó la mediación previa a juicio, ahí empecé a hacer mediaciones perjudiciales, que son las que la mayoría de los abogados conocen. Me fui como hacia otro. Mi curiosidad tenía que ver con que me encontraba con conflictos que ya no tenían otra forma de circular en el ámbito del litigio. Y muchas veces eso escalaba la conflictividad, ¿no? Temas de familia,
¿no? Eso. Bueno, entonces has tratado conflictos de todo tipo, hemos hablado en organizaciones, en temas de familia, en nuestra vida también personal. Te pregunto por una cosa simple, ¿qué recomiendes tú para mejorar tus relaciones, para conectar mejor con las personas? Una cosa simple. Una cosa simple es escuchar más, hablar menos y hacer más preguntas. Es muy simple, pero es muy difícil también. Pero bueno, creo que eso mejora mucho la conexión. Hacer mejores preguntas, aprender a preguntar. ¿A quién no le gusta, no? Que le escuchen, a quién no le gusta que se interesen por él, una buena forma de conectar. Y errores. Te pregunto una cosa simple para conectar y ahora errores que solemos cometer. Ya has dicho uno que es el de hablar mucho, de anticiparnos, el de no escuchar. Dinos algún error que solemos cometer a la hora de manejar nuestros problemas del día a día o en el trabajo. Creo que hay algo en los juicios, ¿no? O estas miradas rígidas, estrictas de cómo son las cosas, que a veces hacen que no podamos movernos de esa mirada, de ese foco, y muchas veces el error está en no encontrar nuevas perspectivas, ¿no? La resolución de conflictos nos invita siempre a ser creativos y a pensar y mirar las cosas de un modo diferente. El mayor error a veces en la situación de conflicto cotidiana es que solamente estamos viendo nuestra perspectiva. No podemos ver la perspectiva del otro. Entonces, de alguna manera es un error, pero también es una herramienta. A ver que podemos mirar desde nuestro lugar y tratar de mirar desde el lugar del otro para ver dónde está ese problema. La mayor cantidad de situaciones de errores en la comunicación se da por malos entendidos. Y ahí está de nuevo la escucha, la pregunta, ¿no? Salir, ¿no? Lo que te refieres, salir un poco del corsé que tenemos, sobre todo cuando tenemos problemas, de que siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, que no nos podemos tomar perspectiva y también se da con el sistema judicial o tenemos un problema y acudimos al abogado. O sea, tu idea es salir de ahí, ¿no? Ser un poquito creativo, verlo desde otras perspectivas. En realidad es lograr entrenar nuestra mente para ser más flexibles. Yo lo veo mucho más en el ámbito de los líderes, de las personas que conducen otras personas. Esa mirada inflexible es la que más problemas genera a la hora de construir acuerdos, generar consensos, conectar miradas diferentes para algo nuevo. Ahí está la traba. La traba está en la flexibilidad. Bueno, nos has comentado un poco tu tema profesional, a qué te dedicas, ahora vamos a indagar un poco, pero personalmente, ¿cómo es Eli? ¿Cómo manejas tú tus problemas, tus marrones del día a día en el ámbito personal, con tus relaciones? Bueno, yo soy, como te dije hoy, creo que una de las cosas que más me caracteriza es que soy muy curiosa. Siento que todo lo que está disponible para aprender está disponible para todos, entonces siempre busco resolver las cosas o con la lectura o con la conversación de alguien que me genera confianza o que entiende no sé, que me puede hacer un aporte. No sé, soy una persona creativa, me reconozco creativa, soy muy curiosa y, y creo que también me animo a saltar a veces eh, al vacío, a cosas nuevas. Me entusiasma mucho la innovación y las posibilidades que nos da pensar las cosas desde otro lugar, salir de la caja, mirar nuevas perspectivas. O sea, es algo que Ya. yo hago en mi cotidiano y hago y le propongo a otros también hacerlo, ¿no? ¿Cómo resuelvo mis conflictos? Me preguntaste también. Sí, Eh, ¿cómo es yo esa creo Eli? que acompañar a las personas a resolver conflictos no es garantía de que uno sea muy hábil para resolver los propios. Total. Entonces, sí, tengo muy buena mirada para acompañar, pero a veces a mí obviamente me cuesta y tengo mis propios desafíos y nada, y mis dolores de cabeza por a veces no, bueno, no escucharme mejor, no hacer buenas preguntas. A mí me pasa también. Yo digo que todo lo que yo enseño en la facu tiene que ver, yo siempre digo que es algo que yo también quiero aprender, ¿no? Siempre que quiero aprender algo, lo enseño. Y bueno, hace 16 años, este año cumplo en realidad 17, que soy profesora de mediación y negociación. Y eso hace bueno, que califique un poco todo lo que hago, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con eso, con que
Yo me conecto con el aprendizaje y me conecto también con mi propio aprendizaje cuando enseño. Qué bien, qué bueno. Y en cuanto a conocerte a ti misma, ¿es algo que sueles indagar? ¿Crees que es importante para manejar o para ayudar a manejar conflictos? Es una de las cosas más importantes. A veces le escapamos un poco a mirarnos a nosotros mismos, pero los que somos mediadores y acompañamos la resolución de conflictos sabemos que cuando las personas tienen que resolver un conflicto, en realidad tienen que desafiarse a sí mismas, ¿no? Las creencias que tenemos, la perspectiva que construimos, la inflexibilidad son parte de a veces no querer ver, ¿no? De no querer indagar uno mismo. Para mí tiene que, la clave de un buen mediador es eso también, ¿no? El autoconocimiento, es saber cuáles son nuestros puntos flacos y cuáles son nuestras habilidades. Veo mucho en eso y acompaño a las personas a que lo ¿Y algún miedo, mayor miedo, obstáculo que hayas tenido que enfrentar? Puede ser en tu carrera profesional, o si quieres abrirte en el ámbito personal, eso ya como tú prefieras. Pero algo que sea un obstáculo y hayas aprendido. realmente, yo hoy dije en mi descripción que se suele saltar al vacío, pero siempre todo eso lo hago con miedo. Que es un miedo que tiene que ver con, no es el miedo que, el que te paraliza, sino que me refiero a ese miedo que sentimos como el de la responsabilidad, ¿no? El que sentimos cuando nos vamos a animar, es un tipo de emoción muy particular. Cuando decimos, bueno, lo voy a hacer, aunque esté muerta de miedo. Yo hice muchas cosas así. Las sigo haciendo. Y eso no es un obstáculo, no lo siento como un obstáculo, siento que hay que integrar el miedo al coraje. También, ¿no? A veces a la vulnerabilidad, ¿no? Mostrar y decir, uno de los mayores obstáculos que podemos considerar, empezar a reconocer las partes que decir, bueno, no sé cómo seguir, no sé cómo hacer esto. Eso es parte de la vulnerabilidad y para algunos es un obstáculo. Yo logré integrarlo cuando me formé, hice una formación en liderazgo y me empecé a dar cuenta que no necesitaba saber todo, me podía apoyar en mi equipo y esa vulnerabilidad fue construyendo muchísima más fortaleza en mí y en los demás, ¿no? Porque también dejarse ayudar, ¿no? Es un poco por ahí como la visión del liderazgo más teñida de ser humildes, de darnos cuenta que a veces no podemos. Que es difícil, ¿no? Dejarse ayudar, pedir ayuda, mostrarse vulnerable, que es algo que solemos hablar aquí, pero qué difícil es mostrar también nuestras necesidades sin que pueda dañar al otro, saber que no somos perfectos y la autoexigencia que tenemos muchos, la trampa del perfeccionismo, que vi un vídeo muy bueno que lo pondré, la trampa del perfeccionismo se llama, y que creo que nos podemos ver muchos reflejados. Vuelvo también a un tema que siempre hablamos, que nos exigimos muchísimo a nosotros, es a la persona a la que peor nos hablamos, es a nosotros mismos, y exigimos cosas que no exigiríamos ni a compañeros ni a familiares, pero a nosotros sí. Bueno, Entonces esa a mí gestión que hablabas tú, esa autoexigencia o el perfeccionismo es la que a veces en realidad es la que para mí paraliza y nos detiene, ¿no? Porque por lo menos a mí hubo mucho, durante mucho tiempo que si no estaba perfecto, no pasaba. Y, y había una frase que me empecé a amigar, que es más vale hecho que perfecto, y para mí era un poco mediocre esa frase. Después me empecé a dar cuenta que no, que en realidad a veces lo hecho, aunque no sea perfecto, nos permite mejorar y animarnos a hacer cosas, aunque no tengamos todo resuelto, a veces tiene que ver con eso, con decir, bueno, el próximo paso lo mejoro, la próxima vez lo voy a hacer mejor, ¿no? El avanzar tiene que ver con esto. Y bueno, y para los perfeccionistas esto es un problema, porque no se avanza porque no, por suerte ya no me siento más de ese club, no avanzamos porque no podemos aceptar que hay algo que va a salir mal, ¿no? Y que salga tal. mal también es importante. Yo justo pongo el ejemplo de este proyecto. Yo no tenía ni idea de cómo poner un podcast adelante, no sabía cómo iba a salir el audio, la cámara. Bueno, lo fui mejorando, me expuse. A mí me cuesta, ¿no? Ponerme delante de una cámara, hablar, aunque no lo parezca, pero sí que me cuesta abrirme.
Y ha habido episodios como alguno de los últimos en los que el audio, por H o por B, porque no soy un especialista en grabar, en hacer este tipo de programas, pues no sale bien. Y mi cabeza me dice muchas veces, no, no, no está bien hecho, no puedes dar esta imagen, no sale como sea, lo he hecho con cariño, la otra persona se merece también que salga y ya está. Si hay que recibir crítica, pues se reciben. Si hay que Siempre hay mejorar el algo de próximo mejora. día, exacto. Entonces, se ha hecho un trabajo, lo hemos sacado adelante y aquí no somos perfectos. Entonces, más vale hecho que perfecto es una frase que también me ha marcado a mí y que tiene mucha profundidad. Así que el episodio esperemos sacarlo adelante. Seguro que no sale perfecto porque no somos perfectos, pero bueno, con ayudar a alguna persona y pasar un buen rato tú y yo también, ¿no? Ese es el objetivo. Seguimos con algún problema que tenga Eli y que no se atreva a afrontar. Que ahí te esté rondando la cabeza, lo vayas posponiendo. ¿Hay alguno? ¿Los mediadores tenemos problemas que no nos atrevemos y que los vamos posponiendo o no? ¿O somos infalibles? Qué compromiso. Bueno, yo este año tengo un desafío que tiene que ver con profundizar mi trabajo con empresas familiares. Yo trabajo mucho en organizaciones, pero después de haber hecho el año pasado la especialización en empresas familiares, uno de los desafíos es conectar con más clientes, llevar esto que me gusta hacer a otro tipo de espacios y bueno, creo que ese es no es un obstáculo, es mi desafío y a veces tengo el síndrome del impostor, que también es otro clásico, donde, bueno, donde creo que me falta y me falta y me falta, y en realidad lo que yo de este año es poner en práctica, poner en juego, hacerlo aunque no esté perfecto. Eso es lo que más me importa este año, ¿no? Del trabajo con otros espacios. Yo vengo del ámbito público, hice muchas cosas, 12 años trabajé en el ámbito público Vale. y ahí me siento como pez en el agua. Pero en la parte privada, en menos años que estoy trabajando. Y ahí es donde está mi desafío, ¿no? En entender la organización desde lo económico, desde el negocio, y no tanto, bueno, como me refiero más los gobiernos locales, la participación ciudadana, todo eso, la innovación social, todo eso era mi cotidiano. Y yo ese fue el salté a la actividad privada y ahí está sucediendo un montón de cosas hermosas y también están los desafíos. Y hemos hablado del síndrome del impostor, aquí se habla constantemente en todos los programas, qué nos dice nuestra mente que tenemos que mejorar o no puedes dar este salto si no te haces este curso o lees este libro. ¿A ti qué te dice tu mente ahora mismo que tienes que mejorar? ¿Cómo te ataca ese síndrome? Yo creo que lo que más me digo positivamente es, tenés que organizarte, tenés que avanzar, tenés que animarte. Hay una versión de mí que era que estaba muy, mm, que era mucho más corajuda a la hora de atreverse a algunas cosas y ahora que siento que soy yo trabajo mucho en marca personal mía, en contar lo que hago, cómo trabajo, en hacer esto que estamos haciendo acá, en comunicar. Creo bueno, que ahora por ahí me siento a veces expuesta, como decías vos, no es sencillo eso, pero me está dando muchos resultados, conecto con gente como vos, muy interesante, que podemos conversar y que compartimos los mismos códigos y las mismas perspectivas. Entonces creo que ahí hay algo interesante para seguir profundizando, digamos, ¿no? El síndrome del impostor siempre lo que me dice es, te falta, el malo, el que no hay que escuchar, te falta. Y después me digo, no, no me falta tanto. Siempre va a estar ahí, seguro, hay que acallarlo, pero siempre nos va a faltar. Siempre hay un libro que leer, un podcast, un curso, siempre va a haber gente mejor que nosotros. Entonces, oye, con aportar valor a los demás, con hacer lo que nos gusta, lo que creemos que somos buenos o que podemos ayudar a una persona o a dos o a las que sea, creo que merece la pena. Bueno, seguimos. Un poco sobre tu día a día profesional, que has hablado que te centras en las empresas, has dado ese salto al ámbito privado, estás ayudando a manejar conflictos dentro de las organizaciones. Dime alguna historia, tópico, frase que siempre quieres que se graben a fuego estas personas a las que ayudas. Bueno, realmente uso una, que no es mía obviamente, es de Echeverría, que dice, la calidad de las conversaciones
impacta en la calidad de vínculos y relaciones que tenemos, y estos impactan en el tipo de resultados que logramos. Yo siempre abro mis facilitaciones, mis procesos de diálogo, cuando son entre muchas personas y cuando acompaño a líderes también, a compartir esto que para mí es una creencia muy profunda, mi frase, que tiene que ver con que cuando las personas mejoran la calidad de su conversación, todo mejora. ¿Y cómo mejorar la calidad de las conversaciones? Muchísimas habilidades que desarrollamos los mediadores. Los mediadores acompañamos a las personas a construir sus conversaciones, conversaciones de acuerdo, de consenso, de comprensión, de resolución de conflictos. Entonces, yo creo que eso siempre genera impacto en el vínculo que las personas tienen y eso genera mejores resultados, ¿no? En el clima laboral a veces y otras veces en los climas como más simples, en los familiares, en los amigos, en las relaciones. Siempre me lo dicen mis alumnos, ¿no? Mis alumnos siempre me dicen, profe, yo pude cambiar algunas cosas que me costaban con mi hermano, con una amiga, con mi mamá. Bueno, mejorar la calidad de la conversación. Me parece que eso es el camino que yo por lo menos propongo siempre y cada uno tiene un desafío distinto, no es siempre igual. O sea, la calidad de la conversación que yo tengo que mejorar seguro es distinta a la tuya o a los que me están escuchando. Entonces ahí hay algo también para indagar, para descubrir, para aprender, que a mí me parece que es bien, bien interesante, ¿no? Cuando las personas dicen, esto que a mí no me salía, ahora lo estoy pudiendo hacer y mejoré en esta situación. Por mí eso es un regalo. Tiene que ver mucho también con atreverse, porque son conversaciones, muchas de ellas difíciles también que posponemos y el dar ese paso, quitarnos la coraza, el orgullo y también regalar tiempo. Muchas herramientas van de escuchar, de comprender, de regalar tiempo y entendimiento, más que centrarnos en nosotros. Y son pequeñas claves, pequeñas llaves que abren a esa mejora de las relaciones, a esa conexión que se buscan en todos los ámbitos. Entonces, mucho, mucho trabajo que lo he dejado recogido antes. Decía, cuando tenemos un problema o cuando queremos mejorar una conversación, es un desafío con nosotros mismos. Esa frase que la has dicho antes y la remarco porque va mucho en desafiarnos a nosotros y regalar ese tiempo y esas conexiones con los demás. Bueno, sigo, Eli, con alguna preguntita. Vamos, ¿Qué recursos tienes si una sesión se te va de las manos? Si empiezan a discutir, si se eleva la tensión. es lo que tiene que suceder. A ver, vamos a ponerlo en un contexto, lo voy a poner en un contexto de facilitación, ¿sí? Que hoy me decías, bueno, ¿qué es la facilitación o cómo funciona? De paso nos sirve para traerlo. La facilitación de conversaciones tiene que ver con procesos donde el rol del facilitador es muy similar al del mediador, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? Que nosotros no intervenimos sobre el contenido, ¿no? Los facilitadores, los mediadores no intervenimos sobre los temas. Nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas a entenderse mejor, escucharse, todo esto que estuvimos hablando. Bueno, la facilitación se da muchas veces en ámbitos más amplios, en equipos de trabajo, en mesa de accionistas, en mesa de socios, directorios, gerentes, ¿no? Cuando las reuniones son amplias y hay pocas habilidades, ¿no? De estas que estábamos hablando, de conversar. Entonces, la facilitación de conversaciones tiene que ver con diseñar contenedores, dinámicas, tecnologías sociales, todos esos nombres tiene, artefactos, le dicen algunos, digo, nos están escuchando en un montón de lugares, que son los espacios con los que se diseña una conversación estructurada, ¿no? Que tiene distintos momentos, a veces tenemos el check-in, el check-out, que son dos momentos de abrir y cerrar, lo que sucede en el medio, hay un propósito de conversación. Y cuando eso se sale, que es tu pregunta, cuando eso se sale de los caudales, digamos, por lo que debería estar circulando, y aparece algo, eso es el emergente. Cuando sucede eso, quiere decir que está muy bien, es lo que necesitábamos. Yo todo lo que sucede lo tomo, lo pongo en el contexto de esa conversación
y lo transparento. Nunca hago como que, ay, no se dijo esto o tratar de acallar a alguien. O sea, la conversación, los temas de la conversación son de las personas. Y yo lo que hago es que eso aparezca, ¿no? En una mediación pasa similar. No sé, a veces las personas tienen cosas que no se animan a decirse o que se las dicen de una manera diferente o aparece algo que nunca se dijo y nosotros somos testigos de eso, pero no somos parte de eso. Nosotros acompañamos que eso suceda. Entonces, cuando algo sale, se sale de su caudal, digamos, o sea, de algo que sorprende, hay que tomarlo como un emergente y conectarlo con el proceso de la conversación. Y blanquearlo, y hacerlo honesto, Sí. y avanzar. Que suelen ser temas tabú, temas que son sensibles de tratar, pero como no salgan, es que es prácticamente un fracaso, ¿no? De la conversación, del profesional, porque no se ha dado cuenta que hay muchas señales para darte cuenta de esos temas, ya sean las pullas, ya sea la comunicación no verbal, hacerlo de una forma con cintura, de una forma adecuada, poner sobre la mesa temas sensibles. Entonces creo que con esa facilitación pues ayuda mucho, porque si dos personas no se atreven, no tienen buena comunicación, facilitador les puede ayudar a encauzar, hacerlo de una forma honesta, como dices tú, práctica, simple, porque al final todos tenemos problemas, que es una forma de empatizar, ¿no? Oye, pues nosotros somos los primeros que tenemos problemas. Y también me ha pasado eso, me ha pasado esa experiencia, o yo he perdido los estribos, o yo, entonces, restarle Humano, peso. es humano, es humano. A mí me pasó que estuve 6 meses acompañando una mesa de gerentes, eran socios, pero también eran familia, y me convocaron para que los ayude a estructurar las conversaciones porque ellos las tenían de manera muy desordenada y no la tenían sistematizada. Entonces yo dije, bueno, yo lo que hacía era propiciar la conversación, tomar los temas que ellos traían, no, se iba dando. Yo decía, ¿en qué momento va a pasar algo acá? Hasta que pasó. Hubo un día, después de casi 3 meses, que hubo mucha confianza y se pudieron decir cosas que hasta a mí me emocionaron. Entonces, no fueron agresivas, sino fueron, me siento así, ¿no? Cuando vos me decís esto, me siento de esta manera. Y poder decírselo porque es su socio, pero también era su padre, ¿no? Ser testigo de esos procesos, para mí es lo mejor que tiene nuestra profesión. Porque es como estar en ese lugar permitiendo que eso suceda sin que vos solo estés como sosteniéndolo, ¿no? Pero es de las personas. Y eso para mí es maravilloso cuando sucede, y eso sucede en los equipos de trabajo, sucede en estos espacios donde hay familia y hay empresa y está un poco a veces todo muy mezclado. Sucede entre socios que hace muchos años que se conocen y de repente hay situaciones que son nuevas y empieza una dificultad y cómo abordarla. Esto que decíamos, ¿no? Las conversaciones difíciles. Lo difícil es para cada uno. Yo tengo mis propias conversaciones difíciles y cada uno, el que nos esté escuchando o viendo, tiene su desafío en la conversación difícil. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien que está ahí para acompañar eso? ¿No? Eso es lo que nosotros hacemos, creo, como mediadores, como facilitadores. Bueno, hemos hablado de facilitación, también eres experta en negociación. Te pregunto con algún consejo para negociar como un profesional, como un crack, porque aquí a lo mejor tenemos la idea de que para ser buen negociador hay que ir fuerte, hay que ser rudo, o también que hay que ceder mucho o pasarse de suave, no sé. Lo he escuchado las dos facetas. ¿Qué consejos das tú para ser un buen negociador? Para mí, un buen negociador es el que pone consciente, de forma muy consciente, qué es lo que quiere lograr. Ese propósito, ese objetivo que en la mediación de Harvard la llamamos interés, ¿sí? Es clave para empezar a darle un orden a la negociación. Por eso creo que lo más importante de una negociación no es ir y encarar la conversación, sino prepararla, ¿no? Y en esa preparación nosotros vamos a identificar muchísimas cosas que a veces dejamos de lado, que es, por ejemplo, bueno, un clásico, ¿no? ¿Cuál es mi man? ¿Cuál es mi relación de interdependencia con el otro? Sí. ¿Cuáles son mis emociones en esta situación?
Y muchas veces cuando las empezamos a pensar, yo a veces acompaño a personas a armar su negociación, ¿no? Y cuando las personas empiezan a ordenar eso, primero la conversación con uno mismo, es muchísimo más fácil ir a la conversación con él. Sí, mi consejo siempre es pensar más el problema y darnos cuenta qué nivel de interdependencia tenemos con el otro. Si nosotros podemos lograr esto que estamos necesitando de otra forma, si tenemos una alternativa fuera, ¿por qué vamos a negociar? ¿No? O sea, ir a la negociación con la finalidad de lo que voy a buscar y con la disposición de escuchar al otro. Siempre entre ceder y confrontar tenemos el camino que nos traen los 4 principios de la negociación colaborativa, del sí de acuerdo, ¿no? William Ury dice, bueno, negociemos con principios, ¿no? Separemos la persona del problema, eh, no negociemos en base a nuestras posiciones, en base a nuestros intereses, sí. Pensemos opciones de mutuo beneficio, pensemos los criterios objetivos, todo eso hay que hacerlo de manera previa, ¿no? Por eso también los mediadores podemos acompañar a las personas, a veces no necesitamos estar como mediadores, sino que podemos acompañar a las personas a construir mejor su negociación, ¿no? Que es otro tipo de función, que es ayudar a pensar el problema, pero de una manera estratégica. Y si voy a confrontar, lo voy a hacer con mucha conciencia. Y si voy a ceder, también. Ya. Poner mucho foco en la preparación, en el trabajo previo, en el trabajo interno, tener todo controlado para abordar esa comunicación que va a ser mucho más fácil, ¿no? Si la has preparado, si te encuentras ya cómodo, si has previsto diferentes escenarios. Muy bueno, muy buen consejo. A ver si lo podemos poner en práctica. Esto es complicado, ¿no? Al final son palabras que yo siempre digo, asertividad, empatía, preparación, negociación, que suenan fantásticas, que son simples, pero son difíciles después de poner sobre la mesa. ¿Por qué? Pues porque tenemos prejuicios, tenemos etiquetas, nadie tampoco nos ha enseñado a manejar este tipo de emociones que nos generan los conflictos, las conversaciones difíciles, pero se puede trabajar. ¿Tú qué crees? ¿Que se nace o que se hace? Yo lo tengo claro, aquí hemos hablado mucho. ¿Tú qué opinas? Se hace, se hace, se hace. Siempre se hace. Siempre hay posibilidades de aprender, de mejorar, hasta el último día. Bueno, te voy a hacer una... Ahora vamos a pasar a una sección que es entre dos alternativas, ¿vale? A ver qué me contestas. ¿La sociedad quiere acuerdos o quiere conflictos? Solo puedo elegir una, sin justificar. Te dejo justificar. Yo soy de Argentina y estamos viviendo un tiempo que también lo estamos viviendo en Latinoamérica, que el discurso está violento, es de cancelación, tenemos todo lo mismo, es de violencia, ¿no? No de violencia, de violencia verbal. Y eso hace que eso está en las esferas más altas, digamos, ¿no? Y eso habilita a las personas también a utilizar eso como una manera de comunicarse, ¿no? Porque está como permitido, como habilitado. Entonces, mi pregunta es, a tu pregunta, si la gente quiere acuerdos o quiere conflictos, así en el nivel macro, yo lo que veo es que la conflictividad ha ganado un terreno enorme como una manera de comunicarse. Pero en el día a día, en lo que yo veo en lo cotidiano, en mi trabajo, en la empresa, en las organizaciones, ¿no? En los equipos, la gente no quiere conflictos. La gente quiere estar de acuerdo. Entonces, ahí creo que hay un contraste o una etapa que estamos viviendo en la comunicación macro, donde el conflicto es la forma, pero en mi forma de todos los días yo quiero acuerdos, ¿no? Hablando en general, que estaríamos hablando de una persona. A cualquier persona que le preguntamos quiere acuerdos, quiere llevarse bien, conflictos. Entonces, pero no puedo dejar de pensar, tal vez, que esto que estamos viviendo como una manera de comunicarse desde la violencia es una etapa. Y va a venir la etapa de donde los líderes van a volver a proponer o van a empezar a proponer ¿no? el diálogo como herramienta principal para ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, aquí yo creo que vivimos una época similar.
en los últimos años, mucha confrontación, mucha polarización. Se apueste por esto, por estas vías, por esa cooperación, pero bueno, veremos, veremos. Nosotros hagamos nuestra parte. Exacto. Y ahora te pregunto una que también viene a colación. ¿Tú has intervenido alguna vez en algún proceso de mediación, de gestión de conflictos, de facilitación como parte? Como parte de un conflicto mío, no. Sí he participado en lo que se llama abogados de parte, cuando acompañamos a un cliente en el rol de abogados. En Argentina tenemos este tipo de mediación prejudicial y acompañamos a alguien con nuestra tarea profesional como abogado de parte. Pero yo no tuve eh, esa experiencia en realidad. Vale. No tendrías problema tampoco, ¿no? En que te ayudara un mediador a resolver un problema No, tuyo. todo lo contrario. El primer Vale. paso que daría sería, vamos a una mediación. ¿Y los conflictos? ¿Tú crees que se resuelven con reglas y con contratos? ¿O que necesitas ir más allá? Con toda sinceridad, creo que las reglas y los contratos a veces no pueden cubrir todo lo que significa el conflicto que dos personas tienen. Entonces, está muy bien que estén las reglas y que estén los acuerdos o los contratos hechos, pero hay determinados tipos de conflictos que mueven otras fibras, no solo la regla. Creo que ese es el gran poder que tiene la mediación, que las personas se pueden juntar, encontrarse, a conversar sobre algunos aspectos que tal vez un juicio o una resolución tradicional no se lo permitiría. Entonces, las personas no van solo con conflictos judicial, jurídicos, entran en un encuadre jurídico, lo sabemos. Hay otras cosas que intervienen. En el ámbito judicial y patrimonial, esas otras cosas que intervienen y a veces no tienen lugar. La mediación sí. Genial. Pues te voy a preguntar ahora, ¿qué crees que falta en las escuelas por enseñar y que podría aportar mucho valor? Si fuese una sola cosa, diría que lo que más las personas necesitamos aprender, que tienen valor y que se podría enseñar en las escuelas, es escuchar. Y para eso hay una metodología maravillosa, tal vez conoces, que se llama los círculos de escucha, donde se invitan a hacer una ronda, se gira una pregunta y cada persona la responde y no hay intercambio, solo se escucha lo que el otro dice sin juicio, ¿no? Y creo que si una vez por semana los niños y adolescentes de las escuelas podrían hacer una ronda para escucharse lo que les está pasando, lo que necesitan, lo que les preocupa o lo que les hizo feliz, lo que los divirtió, lo que disfrutaron, sería maravilloso, ¿no? Algunas instituciones lo utilizan, muy poquitas que yo conozco, y además lo que tiene es que las personas solo tienen que escucharse, pero hay una pequeña trampa ahí. Cuando nosotros escuchamos al otro, también estamos conversando con nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a otro, cómo lo ve, cómo lo piensa, cuál es su desafío, también lo conversamos con nosotros mismos y hace que nosotros cambiemos la mirada a veces de esa persona o de la situación. Genera efectos muy potentes. Cuando las personas no sabemos que el objetivo es solo escuchar y no tenemos que agregar nada, escuchamos con más profundidad. Entonces me parece que eso estaría buenísimo si sucediera en la escuela. No digo Bueno, llevar la mediación en la escuela, no digo círculos de escucha. sí, creo que tiene que ser potente, sobre todo con preguntas como la que has comentado tú. Oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo has visto esta situación? ¿Qué necesitas? Para ello creo que a lo mejor hay que hacer dinámicas, ¿no? No sé, de preparación, porque si no vamos a mostrar nuestra máscara social, pero tiene que ser potente ese tipo de dinámica. Círculos de escucha se llaman, ¿no? Lo que has comentado. Círculos de escucha hay distintas, el más simple es el que te conté, después hay otro tipo de dinámicas que se pueden ir agregando a eso, pero hay experiencias maravillosas, cualquiera que googlee y busque, hay mucho material, hay formas de hacerlo y cualquier persona que facilita Sí. o que entiende el paradigma colaborativo lo puede llevar a sus ejercicios. Yo lo uso como en mis clases, usarlo como manera particular de hablar de algunos temas que a veces son un poco difíciles.
que pueden ser círculos restaurativos. Por ahí vas a, sí, hemos comentado en algún episodio, tuve la suerte de hacer alguno, sobre todo centrándonos en las dinámicas para soltarnos, para mostrarnos cómo éramos. Me gustaría indagar. Lo hizo Jan Smith aquí en un congreso nacional de mediación en Salamanca, así que seguiremos indagando porque lo que has comentado tú, y más en las escuelas, que estás dando ya unos conocimientos potentes en una edad en la que es clave crecer en ese tipo de habilidades, de vías, de mostrarse vulnerable, de generar unión. Muy bueno, pues gracias, gracias por compartirlo. Y una que, bueno, no sé si a lo mejor tu respuesta va relacionada con gestión de conflictos, con ámbito personal, pero si tuvieras una valla gigante en medio de la plaza de tu ciudad, o de Buenos Aires, o de Madrid, ¿qué pondrías? Algo que sea corto, yo soy muy difícil, pero diría algo así como tu conflicto tiene mediación, tipo Publi, digamos. O sea, Publi, Marketingiano, ¿no? claro, tu conflicto tiene mediación. A ver si pronto tenemos la posibilidad de ponerlo. Ya para acabar, a mí me gusta hablar de recomendaciones mucho. He visto ahora, no sé si lo comentaron en algún episodio, el otro día vi un documental muy bueno de Jonah Hill, que es un actor de Hollywood que va a una terapia psicológica y le cambia la vida y quiere mostrar lo que ha aprendido a los demás y hace un vídeo documental, una película que está en Netflix, que se llama Stutz, se escribe Stutz, y muy bueno, muy profundo, que lo recomiendo. Además, un libro que también aprovecho para recomendarlo yo. Esto es una que suelo hacer yo preguntas, pero oye, me estoy lanzando hoy. La bailarina de Auschwitz, que es una Sí, persona que cuenta su experiencia en el campo de concentración, lastre, que también salir de ahí, lo que lleva acarreado, cómo va creciendo, cómo va haciendo su propia vida, soltando ese peso y que acaba siendo psicóloga, ayudando a los demás. son Proceso historias de tremendo. resiliencia, ¿no? Las historias de resiliencia que las personas tienen al superar un conflicto, historias mucho más que un conflicto, ¿no? Esas experiencias de vida que te marcan y hay personas que tienen esa fortaleza, ¿no? De salir de eso y construir, nada, una profesión, una manera de acompañar a otros, ¿no? Qué maravilloso. Me parece impactante. Ahora te toca a ti, pero bueno, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, compartan, que nos digan qué libros, qué documentales, qué películas les han marcado o están ahora con ellos. Tenemos un espacio en este mediador en la web de recomendaciones de todos los invitados que han pasado por aquí, libros que les han marcado, que les han ayudado mucho, que les han cambiado su paradigma, que justo en el último episodio estaba Silvia, que hablábamos de nuevas tecnologías, de metaverso, habló de Maisabel Lasa, una película que hemos hablado aquí también, de justicia restaurativa, de un proceso de perdonar, perdonarse a uno mismo, pero perdonar también a los causantes de la muerte de su esposo. Pues le cambió la vida esa historia, que fue justamente Maisabel Lasa al Colegio de Abogados de Barcelona, creo, y le hizo ver que si era posible en ese tipo de situación tan delicada, que por qué no iba a ser posible en otros. Y empezó a indagar en la mediación. Así que imaginaros el poder que tiene estas historias, estos relatos, estas películas documentales, y por eso hacemos este espacio. Así que, Eli, vamos allá, la película, serie o documental que siempre recomiendas, que te ha marcado. A mí hay un autor que me gusta mucho que es argentino, él es biólogo, Estanislao Van Rach, y tiene dos libros que son para mí, el primero de él, que es Ágilmente, lo debo haber regalado como 30 veces. Es un libro sobre creatividad. Y uno de sus últimos, anteúltimo libro se llama El Limbo, y es sobre, en realidad habla sobre emociones y sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional. Si alguna vez lo vieron en redes, él siempre habla de esto, ¿no? De cómo las personas podemos elegir un poco nuestros pensamientos y de esa forma transformar nuestras emociones y que esa conversación interna, ese rumeo que a veces tenemos es el que en realidad nos perjudica, no nos ayuda o nos hace sostener algo que es muy pesado. No es tan sencillo de hacer, pero él en ese libro lo explica de una manera maravillosa y científica.
¿no? Que hay muchas cosas dando vuelta a veces que parecen como mágicas y no lo son, ¿no? Requieren mucha tarea, mucho compromiso. Así que si tendría que recomendar algún libro, sería cualquiera de él, en especial Limbo y Ágilmente, que es maravilloso. Además tiene un montón de ejercicios, tiene test, tiene muchísimas cosas que están buenísimas para, no sé, además que lo hace entretenido y son temas difíciles a veces y la verdad que los libros de él siempre son muy, para mí, muy cautivantes y de mucho valor. ¿Y una película? ¿Se te viene alguna a la cabeza? Ay, hace, estoy medio alejada de las películas. A mí me cuesta mucho. Yo tengo una preferida, que cada vez que está la miro, que es Los Puentes de Madison, que es una Ujú. historia de amor divina y me encantan esos actores. Entonces, si Estupendo. tengo que recomendar una, es muy vieja, es una película bastante antigua, pero es una película que, nada, que habla de esos amores eternos, es muy linda. Estupenda recomendación. ¿Algún referente o profesional al que admiras? ¿Has aprendido mucho de él? ¿Le tienes siempre ahí en mente como mentor? Ahí tengo varios. Y tengo la suerte de algunos haberlos conocido y generar amistad. Voy a nombrar a Patricia Arechaga, que es una gran profesional, una de las pioneras en la mediación acá en Argentina y también en otros países. Así que siempre estoy conectada o cuando tengo dudas o me genera alguna cosa, siempre puedo recurrir a De ella acuerdo. y es una persona muy generosa también. Eso tiene mucho valor. Yo ahora te quiero preguntar, ¿vale? ¿Alguna formación que haya sido muy potente para ti, que haya cambiado, o sea, un antes y un después? El primer antes y un después, antes y después, fue formarme como mediadora. Yo tenía más o menos un pico de años. Ujú. Era muy joven, no me estaba dando cuenta el salto que estaba dando. Pero después de eso hice una formación que se llamaba Liderazgo Coach e Inteligencia Emocional, que la hice en una universidad de acá, de la mano de Cristina Schwander, donde conocí, bueno, profesionales que venían de otras disciplinas y ese fue como mi quiebre en los procesos de liderazgo. En aquel momento era para mí muy importante y en realidad lo que fui a buscar eran como herramientas y cosas así y me encontré conmigo misma. Y después diría que Tejer Redes, ¿no? Tejer Redes fue como también un antes y un después. Qué bien. Ahora ya, con una frase, lo primero en lo que me fijo de una persona es, Humildad, lo que más valoras en una persona es su capacidad de escucha, de flexibilidad, lo valoro un montón. un hábito que te ayuda a estar enfocada. Enseñar lo que quiero aprender, siempre me enfoca. El próximo gran reto es Tener unas conversaciones difíciles con algunos clientes. lo que me motiva para levantarme cada mañana e ir a trabajar es, Mis hijos. y el éxito para mí es, Creo que el éxito es ser feliz, estar bien con uno mismo. El éxito antes pensaba que era otra cosa, pero creo que hoy, con esta edad que tengo, el éxito es estar agradecida de lo que tengo. pues hemos finalizado con la batería de preguntas. Te pregunto por... Bueno, no, vamos a dejarlo por último. Los consejos, así mantenemos en vilo a los espectadores. Vamos a hablar de las herramientas. La herramienta destacada, que es algo que a mí me es uno de los objetivos de este proyecto, aterrizar habilidades, recursos, técnicas que usamos en nuestro trabajo, nos usamos también en nuestra vida personal, que hemos aprendido en estos cursos de profesionalización y que queremos compartir con los demás, con otros profesionales y también con otras personas de la sociedad que tienen conversaciones difíciles, que tienen problemas con su pareja, con sus compañeros de trabajo, con sus clientes, como decías tú, y aterrizarlos. No dejarnos en teoría, vamos a ver cómo se pueden poner en práctica, cómo podemos implementarlas. ¿Cuál se te ocurre a ti? ¿El cuál es potente, cuál es algo que es valioso para ti que hayas aprendido y que podamos nosotros aprender también a implementarla en nuestro día a día? Tengo una para comentar, pero hay que aprenderla. Pero me parece que está buena, está fácil de conseguir y de googlear, digo yo, ¿no? De investigar. ¿Eh?
que no tiene que ver tanto, tiene que ver con la negociación, pero no tiene que ver tanto con las mediaciones, sino tiene que ver con cómo se construye la confianza dentro de los equipos de trabajo, que es una de las cosas que más sale como necesidad en general en las organizaciones. Y este es un proceso, se llama coordinación de acciones, es un proceso que tiene 4 momentos. Esos 4 momentos son 4 situaciones distintas entre 2 partes. Una persona, vamos a imaginar, alguien que hace el pedido, supongamos yo, como líder, como coordinadora de equipo, de proyecto, hago un pedido, o como persona parte de un equipo que le pido algo a otra persona. Y ese pedido, esa primera parte, se llama, es la generación de contexto, que es la conversación con uno mismo, que también lo usamos en la medición, esto que decíamos hoy, ¿no? La preparación. Pensar todo lo importante que yo le tengo que decir al otro para que ese pedido se cumpla de manera impecable. Una vez que yo tengo eso, hago el pedido, inicia el segundo momento, que es el de la negociación, ¿no? La negociación tiene que estar centrada en que yo puedo comunicar muy bien cómo se satisface el pedido que yo estoy haciendo. Y ahí entran un montón de variables, el tiempo, la manera, o sea, el tipo de cosa que estoy pidiendo, cómo quiero que me lo entreguen, las características de lo que estoy pidiendo. Todas esas cosas, cuando las omitimos, lo que genera al fin un malentendido. Ah, no, pero no era el jueves, no, pero era el miércoles. Y cuando se da ese malentendido, se empieza a erosionar la confianza. Cuando este pedido está bien formulado, bien comprendido y hay una aceptación por parte de la otra parte, se genera lo que nosotros decimos la promesa. Una vez que la negociación está generada y hay claridad en lo que estoy pidiendo y en la tarea que el otro tiene que cumplir, lo que logramos es una promesa. Ahí aparece el tercer momento. El tercer momento es la ejecución, la realización. En ese periodo, muchas veces yo recomiendo que se pueden ir haciendo como pequeños toques de cómo vas, si necesitas algo más, tenés toda la información, cómo venís con los tiempos. A veces no llegamos y no lo hacemos, pero en esa etapa, la etapa del acompañamiento, del delegar. Entonces, todos me dicen, ay, no sé delegar. Bueno, ese es el momento en el que nosotros vamos y vamos acompañando, identificando si las personas están pudiendo hacer eso que yo pedí, ¿sí? O mi compañero de trabajo está pudiendo avanzar en esto que es algo que necesitamos para, no sé, X proyecto. A veces en ese momento aparecen contratiempos donde las personas, siempre es recomendable, nos avisen, o si va a haber un retraso, o si hay una dificultad, o si hay que hacer una modificación. Todo eso va sucediendo hasta que llega el último momento, el momento de la evaluación o la valoración, ¿no? Que es el momento en que las personas hacen la entrega de lo que nosotros pedimos. Cuando nosotros recibimos eso, acá hay un tipo de conversación que son muy conocidas, que son las conversaciones de feedback, ¿no? Si esto que yo recibí es exactamente lo que pedí, si esto va a servir a lo que había, si hay que hacer una modificación, o si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que no fui clara con lo que pedí, ¿no? Entonces, todo este circuito lo que hace es abonar al proceso de confianza dentro de los equipos y entre las personas de una organización. Cuando eso no está, cuando las personas empiezan a perder la confianza, lo que empieza a suceder es que, eso sí lo conocemos muy bien los mediadores, las personas hacen que los problemas se personalicen, ¿no? Entonces, porque ella es así, porque lo que quiere es tal cosa, entonces hay como una acusación y una pérdida de la confianza. Ujú. Tenemos que olvidar que la confianza es un juicio del presente que se construye con cosas del pasado. Por lo tanto, está buenísimo tener una estrategia para construir confianza, enseñar a construir confianza y no personalizar la conflictividad en la medida en que nosotros podamos cumplir estos 4 pasos y aprendamos a usarlos en nuestros vínculos, en nuestras conversaciones de calidad. Qué bueno. ¿Y cómo se llama esta herramienta? Coordinación de acciones. Qué bien.
O sea, se podría resumir, ¿no? El primer paso que es preparar, en mostrar ese encargo. Segundo, negociar, dejarlo claro cómo lo quieres, en qué sentido, todos los detalles. Cuando ya tenemos esa promesa sería la ejecución, que ahí es clave el acompañamiento del líder, ¿no? De estar en contacto, preguntar, dar apoyo. Y por último, la entrega, que ahí se pone el foco en la evaluación, que es el momento para dar ese entendimiento, esa escucha, ese también autoevaluación, estar abierto a ver tus errores y tener esa asertividad con los demás, que es tu equipo, que es tus recursos como líder, los demás que se sientan también parte validados, reforzados, si lo han hecho bien y no se ponga el foco en ellos si ha habido algún error en personalizar, es lo que estabas comentando, ¿no? Estas 4 fases. ¿Me he enterado bien? Excelente. Tu parafraseo excelente. Va muy bien. Pues así es como se genera la confianza. Ese es el objetivo, lo de la herramienta, entre otros muchos, pero Es lo que más piden a veces las organizaciones cuando las personas empiezan a desentenderse, empieza a ver se pone como raro. Y muchas veces tiene que ver con los procesos que siguen, no tanto cómo son las personas. total. Porque si falla una persona, se le vuelca la culpa, oye, yo he hecho lo que estaba en mi mano, pero se deja por supuesto que yo he hecho todo bien, que me he expresado bien, que se me ha entendido, que la otra parte se siente escuchada, cómoda en su puesto de trabajo, se dejan de lado miles de variables. Entonces, estar Exacto. atento aquí, poner el foco, ser consciente de todo esto y este proceso lo recoge perfectamente, ¿no? Ese acompañamiento, esa preparación, esa claridad, esa ejecución, esa evaluación, recogen mucho y se pone en práctica muchas de las herramientas que hemos hablado para ser buen líder, Es- que es algo difícil. Te vuelvo a preguntar, ¿el líder nace o se hace? Siempre se hace. Yo te voy a responder siempre que se hace. Bueno, hay gente que nace con rasgos de liderazgo. Pero para mí, más que se hace, yo suelo decir en todas mis capacitaciones que el liderazgo se descubre. Cada uno de nosotros tiene una manera de ser líder y realmente lo que es el desafío es descubrirse. ¿Qué tipo de líder yo puedo ser? ¿Cuál es mi mejor versión de líder? Y ahí está el proceso del hacer. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas porque eres mediadora organizacional, facilitadora en conflictos, en compañías, en empresas. Yo también he tenido la suerte de manejar conflictos, facilitar conversaciones en empresas multinacionales. ¿Qué es realmente, cómo alcanzan el éxito estas compañías? Porque al final hay mucha relación entre las personas, ¿no? ¿Cómo, cuál es el mayor desafío que se encuentran los líderes para manejar los conflictos en su equipo? Algunas cosas las dijimos. Voy a decir algo que no dijimos todavía. Lo primero que me nace es ser conscientes del tipo de conflicto que tenemos, pero la visión del conflicto es la que nos permite tener éxito o no. Porque nosotros hay una idea de conflicto como algo negativo, malo, que tenemos que evitar. Y en realidad los facilitadores y los mediadores lo que hacemos es abrazar el conflicto, ¿no? Y también tratar de entender qué nos trae ese conflicto, qué información nos trae a nuestro equipo, a nuestra organización, que tenemos que mejorar. A veces el conflicto es un dato, ¿no? Si lo pensamos como un dato, como una información, para nuestra organización, pensar mejor el conflicto nos acerca y además reconocerlo, entender que lo tenemos, no ocultar. Creo que Yo creo que esa es un paso hacia el éxito. conflicto, pues ya tenemos en nuestra mente que es algo malo, está cargado, ¿no? De etiquetas negativas que nos hacen estar mal, desenfocados, tristes, nerviosos. Y creo que lo has usado tú durante la charla, la palabra desafío, porque, oye, es un desafío el que se está presentando ahora en nuestro proyecto, en nuestra empresa, un desencuentro, una diferente postura, diferentes formas de verlo, son otras palabras que a lo mejor también nos viene bien a los gestores de desafíos utilizar y que cambian no, el paradigma. Oye, tenemos un problema. No, tenemos un desafío.
Que también mucha gente o yo utilizo la palabra, justamente la idea que has dicho tú, cómo vamos a ver el conflicto como una oportunidad. Eso suena fantástico, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que cuando lo tenemos, nos encontramos mal. Yo no quiero tener problemas, yo no quiero esa sensación, yo no quiero estar mal. Pero si cambiamos el chip, si nuestra mente está entrenada para ver ese desafío, coger, aprender, porque es cuando más se aprende, ¿no? Cuando se crece, cuando nos sacan a palos de nuestra zona de confort, esos problemas. Entonces creo que es Además, una lucha buena. además, Marco, hay que pensar en esto, ¿no? O sea, es totalmente irreal de que las organizaciones, los equipos de trabajo y los líderes no vamos a atravesar situaciones de conflicto. O sea, todo lo contrario. Si no hay conflicto, quiere decir que hay algo que no está sucediendo. Entonces, a mí me parece que un avance en cómo gestionar la conflictividad, cómo prevenirla, cómo resolverla, tiene que ver en la visión del conflicto como primer paso. Y saber que eso va a suceder, saber que vamos a tener situaciones complejas y para eso hay que prepararse. Te pregunto ahora, ¿cómo acompañas tú a los líderes y a los equipos a manejar mejor esos desafíos, esos problemas, esos desencuentros? Hemos hablado, por ejemplo, facilitando esa comunicación, abonando esa confianza entre los miembros del equipo, cambiando esas ideas negativas de los conflictos. ¿Cómo ayuda a Eli? Si yo soy un líder dentro de mi empresa, ¿cómo me podrías acompañar tú? Hemos hablado ya de muchas, yo te estoy preguntando eso. Hablamos un montón de herramientas. A O veces resumimos, sí. Cuéntame tú cómo venderías tu servicio, cómo a mí, líder de una empresa, una organización, me vas a ayudar tú, aparte de estas tres, cuatro cosas que ya hemos comentado. yo, además de facilitar conversaciones, más hago mentorías. Y las mentorías uno a uno, el proceso siempre es descubrir cuál es el desafío de esa persona y construir conversaciones con herramientas puntuales, de muchas de las que hablamos y otras que no, Ujú. para mejorar la seguridad, el posicionamiento de esa persona en, en el rol que está ejerciendo, ¿no? Muchas veces lo que falta o lo que se identifica a veces es mucha inseguridad. Y esa inseguridad está dada porque con la mayoría que me ha tocado trabajar son personas que tienen muy buenas habilidades en lo suyo, son excelentes en lo suyo, y son promovidas o ascendidas a, a un puesto de coordinador, de líder, de gerente. Y lo que les pasa es que son muy buenos en lo suyo, pero no saben cómo gestionar personas. Algo súper Y habitual. eso nadie te lo enseña. Ya. Entonces, cuando eso sucede, hay un poco de frustración, de no me entienden, ni hablar cuando son personas que empiezan a liderar un equipo del que fueron parte. Eso también me suele pasar mucho. Muchas clientas mías son mujeres, sobre todo, ¿no? Que tienen este desafío. Y yo creo que ahí la coordinación de acciones es una de las herramientas de acompañamiento. Pero también esto de encontrar qué es lo difícil de la conversación. Las conversaciones de feedback, la identificación de qué tarea es estratégica cuando liderás y qué tarea es operativa. Ahí hay muchas dificultades de confusión y a veces eso hace que el liderazgo se desdibuje, ¿no? Porque el perfeccionismo, todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Mejor lo hago yo en vez de delegarlo. Bueno, ahí hay un montón de cosas para trabajar. Y después el espacio que construyo es el espacio que me hubiese gustado tener a mí cuando yo tuve que liderar y no tenía a quien preguntarle. Creo que eso es lo que, además es una tarea que disfruto un montón porque vuelve con este propósito del que empezamos conversando, que es de aportar calidad a las conversaciones. Entonces, eso es lo que yo más colaboro, es en poder mejorar esa calidad de conversaciones en el cotidiano de cada persona, en el rol que le está tocando desafiarse dentro de una organización. He escuchado mucho también el concepto de seguridad psicológica. No sé si lo trabajas tú, sobre todo en momentos en los equipos. ¿Por qué crees que es clave en la gestión de los problemas?
dentro de las organizaciones? Porque si no hay seguridad psicológica, la seguridad psicológica es un concepto que lo que nos trae la reflexión de que los equipos necesitan sentirse seguros, contenidos y no juzgados a la hora de decir una opinión hasta probar algo nuevo y si sale mal es parte del experimento, ¿no? Entonces, un equipo que no tiene seguridad psicológica probablemente no va a tener ni creatividad, ni innovación, ni cosas nuevas, ni desafíos. Cuando hay seguridad psicológica dentro de un equipo y dentro de una organización, hay una posibilidad de animarse y de sentirse seguro justamente de que su líder, su equipo van a estar ahí para, bueno, para acompañar cuando sale bien o cuando sale mal, ¿no? Esto también se relaciona mucho con lo que estuvimos hablando del error o de pensar que Ya. fue un conflicto o de aceptar que a veces hay cosas que no van a salir bien, pero en el proceso, ¿no? En el proceso de hacer cosas nuevas, siempre vamos a tener la oportunidad de mejorarlo. Ahora, cuando eso no existe, por ejemplo, cuando no hay confianza, que es la herramienta que yo te comenté hoy, tampoco la confianza es parte de la seguridad psicológica. Yo, al hacer mi tarea, tengo miedo de lo que me va a decir mi líder. Realmente yo trabajé como retaseando la creatividad y la posibilidad de hacer cosas nuevas y eso, Sí, ¿no? si te van a señalar, si no te van a dar un buen feedback, si crees que vas a torpedear también a tus compañeros, pues estás mucho más restringido, ¿no? Y trabajar en momentos de incertidumbre y de transformación, ¿cómo influye el liderazgo en estos escenarios de cambio? Porque nos encontramos, ¿no? Día a día en las empresas, en nuestra vida, momentos de incertidumbre, de mucho cambio, de vértigo. ¿El liderazgo ahí qué papel juega? Y ahí para mí está el papel, la posibilidad de descubrirte en esa incertidumbre, ¿no? A mí, por lo menos, voy a decir cosas que me pasaron y cosas que ayudo a acompañar. A mí hubo varias veces que me pasó que no sabía cómo seguir haciendo la conducción de un equipo. Acá decimos se me quemaron los papeles, no sé si lo entendés. No, Se me quemaron los papeles. eh, bueno, no sé cómo seguir. Y esa fue la vez en la que me animé a ser vulnerable y junté todo mi equipo y hice todo un reconto de lo que habíamos hecho, hasta dónde habíamos llegado y lo que les dije fue, bueno, y la verdad ahora no sé cómo seguir. Y fue maravilloso porque ahí se activó algo que solo los equipos tienen, que es la inteligencia colectiva. Por eso amo la facilitación. Porque esa pregunta fue el disparador para un montón de ideas de cómo seguir y darle los pasos que faltaban al proyecto que teníamos. Y también asumir que esto que decimos hoy, ¿no? Que a veces no tenés todas las respuestas, liderar no implica tener todas las respuestas, pero sí tener buenas preguntas, ¿no? Entonces, creo que ahí está el verdadero poder de liderar. Hacerte preguntas, aunque incluso esas preguntas te pongan en un lugar incómodo, difícil, pero que tengas un equipo como el que yo tuve, maravilloso y creativo y acompañador, que bueno, que tuve suerte también, ¿no? Con eso. que a lo mejor otro tipo de líder dice esa pregunta y lo que hacen los demás, pues porque no se ha abonado esa confianza, es señalizarle o criticarle, pero seguramente tú sí habías hecho todo esto, ¿no? De ser un buen líder, de abonar la confianza, de escucharles, de empatizar con ellos, de acompañarles y al final dar sus resultados también, porque Dar si sus no, resultados. difícil. Pues vamos a hablar ya por último de empresas familiares, que es un ámbito en el que estamos especializados los dos. Ya hemos hablado en algún episodio, pero ¿por qué te interesa a ti el campo de las empresas familiares? ¿Qué tipo de conflictos se dan y qué valor aportas tú como facilitadora? Claramente, las empresas familiares, al tener sus tres sistemas, ¿no? La familia, al tener el negocio, la empresa y el patrimonio, tienen una forma de interactuar entre sí
que son propias de la dinámica de cómo la familia se transforma y el negocio se transforma y también el patrimonio, ¿no? En esa dinámica aparecen un montón de conflictos que se pueden prevenir. Un poco conectando con el principio de la conversación, cuando trabajaba de abogada tradicional, vi muchas empresas en el estudio de mi familia en quiebra. Y lo que significa emocionalmente para una familia que suceda eso en el negocio familiar, ¿no? Lo que mueve, ¿no? Entre fracaso, pérdida, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer antes en el proceso de las conversaciones de la familia y del negocio especialmente, que pueden prevenir un montón de situaciones, hermanos que se dejan de hablar, sucesiones eternas, llenas de peleas y nada, de desencuentro. Todo eso puede mejorarse cuando hay espacios de conversación de calidad donde se toman decisiones. Decisiones y son procesos, digamos, donde las personas van tomando confianza para construir una conversación digamos, como, solo como el rol que está, ¿no? Cuando tenemos que hablar como familia, hablamos como familia, cuando tenemos que hablar como socios, hablamos como socios. Lo que yo veo mucha confusión, ¿no? O sea, las cosas del negocio a veces las hablamos en el asado del asado, no sé, es en la comida típica argentina, en el asado del domingo. Eso es muy perjudicial para la empresa y también para la familia. Lo que yo siento que puedo aportar ahí tiene que ver con que por lo menos en Argentina, pero es una estadística bastante universal, el 70% de las empresas familiares creadas por su fundador no llegan al momento de transferirlas a la segunda generación por este tipo de situaciones que estuvimos conversando. Por no prevenir la sucesión de liderazgo, por no hablar de cómo resolver cosas, y lo que termina sucediendo es que esto llega de manera imprevista, porque la vida va funcionando y hay más hijos, hay nueras, y hay... Van pasando temas que son sensibles porque tocan dinero, porque tocan relaciones, porque toca tu ego como trabajador dentro de la empresa. No se cumplen expectativas de, oye, pues yo creía que iba a coger el liderazgo, o yo creía que por no asumir conversaciones. Entonces son situaciones que al final nos cuesta a todos hablar ese tipo de cuestiones en todos nuestros ámbitos, pero que en el ámbito de la empresa familiar, como confluyen todos esos círculos, creo que se potencia a un nivel mucho más delicado. Y te pregunto, Eli, que tú eres experta también en este asunto, una empresa familiar que no sepa que existen este tipo de vías, que crea que a su familia, a la familia Manzano no le va a pasar eso nunca. Le pasa a los de al lado, pero a la nuestra no. Pero que les cuesta hablar, que sepan que puede llegar a darse, que puedan estar concienciados. ¿Qué pasos les recomendarías tú como experta en empresa familiar? Primeros pasos a dar. Creo que hay un paso clave que tiene que ver con darse cuenta que hay que prevenir. Entonces, en ese proceso de prevenir, alguien de la organización, alguien de la familia, tiene que pedir esa ayuda si no está pudiendo hacerlo solo, porque hay familias que logran tener buenas conversaciones y logran hacer este proceso. Uno de los pasos es como paso, es armar los espacios de conversación que permitan estas conversaciones más estratégicas. Por ejemplo, iniciar un protocolo de familia empresaria o, por ejemplo, al menos generar el consejo de familia donde se empiece a hablar de los temas. A veces podemos empezar por temas más simples como cuál es la visión, la misión de la organización, la historia, y después avanzar sobre los temas más complejos, ¿no? Y eso lo podemos hacer perfectamente en el ámbito de un consejo familiar, ¿no? Que integra no solamente las personas del negocio, sino la familia. Lo que tiene que haber es una creencia profunda de que eso tiene un valor para la organización. Creo que eso es lo que es clave, ¿no? A veces lo que sucede es que
la inversión, el crecimiento, los empleados y las distintas unidades de negocio, eso es donde está puesto el foco, ¿no? Pero esto es una conversación, las que ofrecemos nosotros como mediadores de empresas familiares, son conversaciones estratégicas, que no tienen que ver solo con el negocio, sino cómo son los vínculos. Muchas veces parece que hablar de estos temas puede generar ampollas en las familias o que parece que tomarse estas reuniones es perder el tiempo. Aquí hay que trabajar, ¿eh? Aquí hay que sacar el trabajo adelante y sentarse a planificar o a prevenir o hacer este tipo de procesos colaborativos de facilitación de conversaciones a futuro. No se le da la importancia que tiene. ¿Y cuándo es cuando te das cuenta? Cuando ya ha explotado algo, ¿no? Que es el peor Por momento para eso, hacer un protocolo. por eso yo creo que nosotros tenemos también una tarea que es la de difundir esta posibilidad, la de mostrar el valor que tiene, el aporte de valor que genera para las organizaciones, porque estamos llenos de ejemplos de ver fracasos, ¿no? De ver estas situaciones fracasar y por no haber generado estos espacios. Entonces creo que es parte de nuestra tarea, como la tuya, de difundir, de generar espacios donde hablemos de estos temas, bueno, de contar las experiencias exitosas también, ¿no? De cómo en muchos lugares esto funciona y le permite a las empresas trascender, ¿no? Que es lo que todos los fundadores quieren, pero hay que prepararse para eso. Protocolo es una herramienta súper buena, súper potente para generar ese sentimiento de pertenencia de empresa familiar, de hablar, de ser partícipe a todos los miembros, aunque estés trabajando, aunque no estés trabajando, aunque no seas accionista, aunque seas familiar político, se genera ese sentimiento y para eso hay que trabajarlo, hay que ponerle ese foco, hay que hablar, ponerle ese tiempo, ese esfuerzo a conversaciones, a la calidad de las conversaciones, que es por lo que hemos empezado ahí. Y simplemente aquí en Salamanca, en España, hay empresas que tienen protocolos familiares, que están en la sexta, en la séptima generación, que son empresas sólidas, que se habla, que tendrán sus problemas, pero saben cómo gestionarlos o intentan por lo menos tener esa guía, que es el protocolo familiar, y no acudir al abogado, al asesor de costumbre, acudir al juzgado a que te dé una solución. Entonces, bueno, creo que es una herramienta potente que hay que seguir abonando, hay que seguir haciendo esa labor de difusión y que seguro que va hacia adelante. Y Eli, estamos ya en la última pregunta, antes del consejo, que ya hemos acabado, casi ya te puedes relajar, ya puedes coger aire, que han sido muchas preguntas. Ya te pregunto, ¿alguna persona que se te venga a la cabeza que creas que pueda aportar en este formato, que sea interesante o que te gustaría a ti como espectadora escuchar una entrevista de este tipo? ¿Quién se te viene a la cabeza? Te la nombré hoy, a Patri Arechaga, que sé que no la entrevistaste. Tenés que entrevistarla a ella. ¿Patri? Arechaga. ¿Eh? ¿En qué está especializada? Cuéntame un poquito, ya la indagaré. Ya. Es la mediadora con la matrícula número 1 en Argentina. Imagínate, es una formadora de mediadores que tiene un libro hermoso junto con Andrea Filkenstein que se llama Derribando obstáculos sobre negociación. Y podés encontrar muchísimo material de ella en La Trama, que es un sitio donde hay muchísimas notas, entrevistas, y es una revista sobre mediación que tienen hace muchos años y ha difundido mucho la mediación. Ella es una de las pioneras, así que te va a encantar entrevistarla. Es- la tendré en cuenta. Estudiaremos un poquito, a ver si podemos contactar con ella. Y vamos a hablar ya para finalizar de consejos. Claro, el consejo de oro. Y antes de entrar a dar tu consejo, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado a ti para trabajar en esto? Para armar tu carrera profesional, que no es algo que sea fácil, que lo hemos hablado en muchos episodios, ¿no? No es fácil hacerte un hueco en este ámbito, no es fácil que no sepa la gente exactamente qué hace un mediador, un facilitador, un experto en justicia restaurativa, todos estos temas. ¿Qué consejo te ha marcado a ti? A ver,
Este consejo tiene un poquito de anécdota, no sé si tenemos tiempo, te lo cuento. Sí. Yo tengo la suerte de que mis maestros son personas muy generosas y quedo en relación, genero amistad, son personas a las que acudo. Y te voy a contar la historia que me pasó en una cena con Cristina Schwander, que te la nombré hoy, fue mi formadora en liderazgo. Ella me preguntó a mí que cómo venía, que en qué andaba, hacía mucho que no nos veíamos y yo le conté todos los proyectos que tenía de esto que estuvimos hablando, ¿sí? Que ahora se concretaron, pero en aquel momento estaban solo en mi cabeza. Yo quería hacer cosas que no sabía cómo animarme a hacerlas. Entonces ella me contó una anécdota. En realidad es un cuentito, que es la historia de dos beduinos que van en su camello y paran en un lugar a tomar algo y cuando salen solamente había uno solo de los camellos, el otro no estaba. Entonces en ese momento el que tenía el caballo, perdón, el camello dice, ¿por qué Alá me haces esto? Yo eh, siempre te rindo homenaje, hago todo, cumplo todo. ¿Por qué? ¿Por qué mi camello no está? Entonces los cielos se abren y Alá le dice, gracias por todo lo que haces, pero la próxima vez atala el camello. Entonces, esa enseñanza quedó para mí en un montón de cosas que yo cuando me animo a hacer algo, cuando abordo un desafío, un proyecto, lo que digo es, estoy atando el camello, como me dijo Chris. Esto tiene que ver con que muchas veces las cosas solo están en nuestra cabeza, pero para avanzar en los proyectos, para avanzar en los desafíos, hay que animarse a hacer las cosas. Entonces ahí me parece que ese es un consejo que yo recibí y ella me lo dijo con mucho amor, porque en realidad lo que me estaba diciendo es, tenés un montón de cosas en la casa, pero no estás haciendo nada concreto. Y eso concreto empezó a ser lo que me permitió avanzar en un montón de ideas que tenía que no sabía cómo conectarlas. Lanzarte y dar esos pequeños pasos y se van generando nuevos y vas cogiendo fuerza, impulso. Y ahora el que vas a dar tú a un joven que se quiera dedicar a esto, a una persona que le interese o a un profesional como ya más mayor, como puedo ser yo, una persona de la calle, de la sociedad, ¿qué consejo le puedes dar? Voy a focalizarlo un poco en como que si me estuviesen escuchando mis alumnos, que son todos estudiantes de Derecho en su mayoría, y que vienen a mi cátedra que es optativa, no es una materia obligatoria. Entonces siempre a mí me da mucha curiosidad por qué ellos vienen y lo que les suele pasar es que tienen una gran frustración en darse cuenta que se están por recibir, porque la mayoría incluso se reciben conmigo, con mi materia o le faltan dos materias, muy poquito. Ya son abogados, ya son colegas, pero se dan cuenta que no quieren estudiar, que no les gusta esa forma de ejercer la profesión. El consejo que a mí me hubiese gustado recibir es, tranquila, que si sos una mediadora colaborativa, una abogada colaborativa, también sos abogada. Yo tuve mucho tiempo en el que estuve como medio peleada con la profesión, no, casi no decía que era abogada, porque justamente me pasaba eso. Lo que me pasaba era que sentía que lo que yo hacía no tenía que ver con el derecho hasta que me di cuenta que lo que yo hacía era trabajar en un paradigma diferente, que es el paradigma colaborativo, donde acompañamos a las personas a prevenir, a resolver y a gestionar conflictos con métodos no confrontativos. Mi consejo es busca, busca porque vas a encontrar tu manera de ejercer la profesión, de ser un abogado de la manera que quieres construirlo. El mundo no solo es litigio, sino que el mundo es amplísimo, ¿no? Pasamos por un montón de lugares. Así que ese es mi consejo, más que nada para colegas y profesionales. Tal vez a vos también te pasó que tuviste que encontrar tu modo de ser mediador, tal vez es el espíritu de este espacio, y creo que muchas veces a los profesionales les pasa que esto que para lo que se formaron no tiene que ver con su esencia.
Mira, me habrás visto sonreír mientras hablabas porque a mí me hubiera venido muy bien ese consejo. Me viene bien a veces porque vienen pensamientos, ¿no? Como ese. Oye, no me considero abogado, no me considero litigante, soy menos abogado, soy más. Pero es que justamente es lo que has dicho tú, que no lo puede haber explicado yo mejor. Y seguro que a mucha gente le va a venir bien, sobre todo en esos inicios, o en esos momentos malos, o en ese síndrome del impostor que nos asalta en muchas ocasiones. Somos abogados, somos facilitadores, somos mediadores, somos gestores de conflictos, que los abogados también son gestores de conflictos, quieran o no, y tienen que manejar todo esto de forma integral, nosotros desde un paradigma, ellos desde otro, que se pueden unificar, pero yo lo tengo claro. Entonces, que podemos dar ese impulso a profesionales, a jóvenes que están empezando, pues ojalá llegue. Y para que lleguen estos consejos, para que lleguen estos vídeos, para que lleguen todas estas enseñanzas, pues necesitamos la ayuda también de los espectadores. O sea, si le dais a me gusta, si le dais a compartir este fragmento, el vídeo entero, pues nos vais a ayudar mucho a seguir con este proyecto, a darle nuevos soplos de aire fresco, a traer a nuevos profesionales, a hacer nuevas dinámicas y a crecer entre todos. Porque si nos dais vuestra opinión, vuestro feedback, también generéis confianza con nosotros, pues nos va a ayudar a seguir con este impulso que tenemos Hailey, que tenemos desde este mediador. Así que también nos va a ayudar. Dale ahí a me gusta, que tardas 10 segundos, a suscribirte, a compartir, a apoyar el proyecto que seguro que va a seguir creciendo. Vamos a estar ahí dando guerra, ¿no, Eli? Y poquito más que contarte, agradecerte tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Hemos hablado de muchos temas y los vamos a ir compartiendo poco a poco, así que un placer. Bueno, para mí fue súper agradable, me sentí muy cómoda. Todo lo que hablamos aporte a las personas que nos estén escuchando hasta acá, hasta el final. A mí también me parece súper importante apoyar los proyectos, trabajar de manera colectiva en esto, como vos lo proponés. Hay una forma de compartir, que es tu podcast, que es tus videos de YouTube. Yo los invito a seguirme en Conversación Mediante, que es mi cuenta profesional, donde yo también hago contenido bueno, muestro un poco lo que hago, comparto herramientas y demás. Me parece que hoy las redes sociales nos pueden aportar esa posibilidad. Nos encontramos del otro lado con gente que tiene esta posibilidad de construir valor y de aportar valor al trabajo colectivo, esto que yo decía de la inteligencia colectiva. Así que bueno, bienvenido a todos los contactos, las conversaciones que va a haber después de esta conversación. Pues sí, compartiremos también esas redes sociales donde podemos encontrarte, lo vais a ver, el LinkedIn y la web, lo que sea, porque, oye, quien quiera contactar con ella ya sabe a lo que se dedica, si quiere preguntarle cualquier duda, y hemos hablado, ¿no? La disposición de los mediadores, de los gestores de conflicto, que estamos abiertos, la mayoría. Somos abiertos, estamos dispuestos a crecer, a ser curiosos, así que totalmente abiertos y dispuestos a ayudaros. Y poco más, Eli, así que un placer. Nos vemos pronto, seguro que colaboramos y a los demás, pues despedirnos. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y seguiremos en los siguientes episodios, así que nos vemos y hasta la próxima. Gracias a todos.